Compañero presidente de la República, don José Pepe Mujica. Compañero Frente Amplista, le adhiero al saludo personalizado que mis antecesores hicieron sobre los presentes. Yo quiero agradecer profundamente el alto honor que se me ha hecho de tener en cuenta para estar en este acto como representante, en cierta manera, de los fundadores del Frente Amplio. Yo quiero recordar a todos aquellos compañeros, pero a quienes de aquella época están en esta sala, mi particular saludo. Aquellos colosos que llevaron adelante la gran tarea de formar el Frente Amplio, de fundar el Frente Amplio, nos dieron elementos sustanciales para la acción futura. Yo debo recordar que desde el 5 de febrero de 1971, cuando se firman las actas constitutivas de nuestra fuerza política y de fundación, y el 27 de junio de 1973, en que la acción criminal llevada adelante con lo que fue el gobierno del proceso cívico-militar, pasaron solamente unos 30 meses. En ese corto periodo, aquellos colosos que fundaron nuestra fuerza política fueron capaces de mostrar una acción de oposición al terrorismo de Estado que se venía desde el comienzo del gobierno de Jorge Pacheco Areco. Fueron capaces de llevar adelante una acción aplicando los documentos del Frente Amplio. Y esa acción permitió levantar las banderas de la acción antioligárquica, de la acción antiimperialista, y mostrar y avanzar en nuestra vocación de unidad latinoamericana. En ese corto tiempo fueron capaces de inculcar una conciencia revolucionaria, mostrando que era posible llevar adelante otra forma de hacer política y que era posible hacer los cambios necesarios para que hubiera una más justa distribución de la riqueza, justicia social y pleno ejercicio de las libertades. En ese corto tiempo fueron capaces de crear una mística que lo vemos en el conjugar de los documentos de la época fundacional, pero particularmente, y aquí ya se citó, al compromiso político con el acuerdo político. Porque de ese conjugar de documentos podemos extraer elementos que constituyen verdaderos principios básicos del frente amplismo.
un pensamiento frente amplista, un sentimiento frente amplista y una conducta frente amplista, imprescindibles para llevar adelante con disciplina la estructuración de una unidad de doctrina y manejarlos con efectiva unidad de acción, como acá se dijo, la unidad entre Frente Amplista. También tuvieron la virtud de esa fuerza política que se fue creando alrededor del inicio, constituir un núcleo muy fuerte que fue capaz de llevar adelante permanentemente la acción opositora al autoritarismo y a la violencia desatada por el régimen dictatorial. Y fueron capaces de crear los elementos que en su momento permitieron mover las cenizas y reavivar la llama que llevó a la reconquista de la democracia, de las libertades y del respeto a los derechos humanos. De esos documentos de la acción, de esos primeros tiempos, llevaron adelante las banderas que después, pasado el periodo de la dictadura, pudieron abrirse potencialmente y crearon las condiciones para la ampliación y prosperidad de nuestra fuerza política. Es en el afirmarse en los documentos primarios que nuestra fuerza política pudo ir sorteando los escollos que se ven presentados y así llegar al sitial de conquistar nada menos que el gobierno nacional. Se ha señalado que hubo una época en que seguíamos una conducta de partido político de oposición, pero quizás hace 5 o más años que practicamos una conducta de partido político de gobierno. Yo me he preguntado, ¿es que ese cambio supone arriar nuestras banderas, dejar de lado nuestros principios, aquellos que nos vienen del fondo de nuestra historia frente amplista? Y me he contestado que no, al consultar los documentos aprobados en el último Congreso del Frente Amplio, porque allí se reafirma nuestra acción antioligárquica, nuestra acción antiimperialista y nuestra vocación de unidad latinoamericana con el reclamo del respeto absoluto a los derechos humanos. Compañeras y compañeros, desde mi ser frente amplista he sentido la necesidad de algunas veces de mostrar mi discrepancia. Hace pocos días me recordaban que yo había expresado que había sentido el cimbronazo de la discrepancia ante algunas medidas tomadas por el gobierno, que a mi juicio se apartaban de nuestro programa. También me recordaron que algún tribunal militar de la época de la dictadura que me interrogó ante su pregunta concreta, yo había contestado
Nunca sentí necesidad de irme del Frente Amplio y en este momento, en el momento que me lo preguntaba, tampoco siento necesidad de irme del Frente Amplio. Y hoy mi ser frente amplista se afirma mucho más en una constatación positiva de que soy permanente del Frente Amplio. Hoy atrás de sus banderas apoyo la acción de sus autoridades frente amplista y hago el apoyo que mi fuerza política hacia el gobierno nacional. Compañeros y compañeros. No dejemos arriar nuestra bandera. No dejemos de lado nuestros principios. Avancemos en la inspiración del ideario artiguista, e invocando al Padre Artigas una vez más para obtener los objetivos que nos impusimos desde el origen en beneficio de nuestros pueblos. Digamos con fuerza, larga vida al Frente Amplio.